El veneno invisible, como la contaminación está matando nuestros ríos y lagos. Cuando bebes un vaso de agua, pareciera algo normal. Pero no tienes idea, es que esa agua, esa comida que comiste, incluso el aire que respiras, están cargados de una amenaza silenciosa relacionada con la contaminación del agua dulce. No es algo lejano o abstracto. Está en tu cuerpo y en todos los ecosistemas que sostienen la vida. Hoy exploraremos cómo plásticos microscópicos, medicamentos, productos químicos industriales, fertilizantes agrícolas y la minería ilegal están transformando ríos y lagos en cámaras de veneno. Este es un viaje al corazón de una crisis que no solo amenaza a los peces o a los bosques, sino a nosotros mismos. Empezamos con los plásticos. No esos envases de gaseosas tipo cola o las bolsas de supermercado que vemos flotando en los ríos, sino partículas tan pequeñas que no puedes verlas a simple vista. Los microplásticos. Un estudio de la Universidad de Newcastle en 2023 reveló que el 90% del agua embotellada y el 83% del agua del grifo en países desarrollados contienen microplásticos. ¿Pero cómo llegan allí? Llegan desde los neumáticos de los autos que se desgastan y sueltan partículas en las calles, hasta las fibras sintéticas que salen de nuestra ropa al lavar. Incluso los cosméticos exfoliantes, aunque muchos países los han prohibido, siguen siendo una fuente menor pero persistente. Pero el problema no termina en el agua. Estos microplásticos actúan como esponjas tóxicas, absorbiendo químicos como el PCB, policlorobifenilo, un compuesto cancerígeno, o el DDT, un pesticida prohibido en muchos países. Cuando los peces los ingieren, estos contaminantes entran en la cadena alimentaria. Y tú, si comes pescado, estás comiéndolos también. Un informe de la ONU en 2022 estimó que cada persona ingiere el equivalente a una tarjeta de crédito en plástico cada semana. ¿Y qué efecto tiene esto en nuestro cuerpo? Aún no lo sabemos con certeza, pero investigaciones preliminares sugieren que pueden causar inflamación crónica, daños hormonales y hasta alteraciones en el sistema inmunológico. Pero los plásticos no son los únicos invasores silenciosos. En tus pastillas para el dolor de cabeza, en los antibióticos que tomaste la última vez que tuviste una infección, o incluso en los antidepresivos que millones consumen diariamente. Hay otro enemigo invisible: los residuos farmacéuticos. Cuando usas medicamentos, entre el 30% y el 90% de sus componentes no se metabolizan por completo y terminan en el sistema de desagües cloacales. Las plantas de tratamiento no están diseñadas para eliminar estas moléculas complejas, así que pasan al medio ambiente. En ríos como el Danubio en Europa o el Ganges en India, científicos han encontrado niveles alarmantes de carbamazepina, un anticonvulsivo, diclofenaco, antiinflamatorio, y fluoxetina, antidepresivo. Un estudio en Suecia mostró que las truchas expuestas a bajas dosis de fluoxetina se volvían más agresivas y menos sociales, alterando su comportamiento natural. En EU, investigadores encontraron ranas intersexuales, machos con tejido ovárico, cerca de plantas de tratamiento de agua, vinculadas al estrógeno de los anticonceptivos orales. La pregunta que nadie quiere responder es: ¿qué está haciendo esto con nosotros? Y también están los productos químicos industriales, un ejército de moléculas sintetizadas en laboratorios que nunca existieron en la naturaleza. Desde los compuestos perfluorados, usados en sartenes antiadherentes y ropa resistente al agua, hasta los fetalatos,
presentes en plásticos y fragancias, y los retardantes de llama, estos químicos son omnipresentes. Un análisis global de 2023 reveló que el 75% de los ríos urbanos en Asia y América Latina tienen niveles de perfluorados que exceden los límites seguros. El problema es que estos compuestos no se degradan fácilmente. Se acumulan en sedimentos, en peces y nuevamente en nosotros. Los llamados químicos eternos se vinculan con el cáncer de riñón, hígado y tiroides, así como con el bajo peso en recién nacidos. En la ciudad de Hoosick Falls, Nueva York, un brote de enfermedades autoinmunes fue vinculado a los perfluorados en el agua potable. Y aunque algunas empresas han dejado de usarlos, miles de variantes siguen circulando sin regulación. Pero si crees que esto es grave, espera a conocer la historia de la eutrofización, un proceso que convierte lagos y estuarios en cementerios acuáticos. Todo comienza con los fertilizantes agrícolas. Cuando los agricultores aplican nitratos y fosfatos para aumentar las cosechas, una parte de estos nutrientes se arrastra con la lluvia hacia ríos y lagos. En el agua, estos nutrientes actúan como esteroides para las algas, provocando florecimientos masivos. El resultado es un fenómeno llamado zona muerta. Cuando las algas mueren, su descomposición consume oxígeno, dejando el agua tan empobrecida de oxígeno que nada puede vivir. El Golfo de México, cerca de la desembocadura del río Mississippi, tiene una zona muerta del tamaño de Connecticut de 5.500 kilómetros cuadrados. En 2022, el lago Erie, en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, sufrió un florecimiento de algas tóxicas que obligó a cortar el suministro de agua en Toledo, Ohio, afectando a 500,000 personas. En China, el lago Taihu, uno de los más grandes del país, ha tenido florecimientos de cianobacterias que liberan toxinas dañinas para el hígado. En Kenia, el lago Victoria, vital para millones, enfrenta una crisis similar por la contaminación de granjas cercanas. Y en Sudamérica, el río Paraná sufre por la expansión de cultivos transgénicos en Argentina y Brasil, donde los fertilizantes y pesticidas fluyen sin control. ¿Y qué pasa cuando sumamos la minería ilegal a esta ecuación? En la Amazonía, en Perú, Colombia y Brasil, la extracción de oro usando mercurio ha convertido ríos como el Madre de Dios o el Río Negro en vertederos tóxicos. El mercurio, un metal pesado extremadamente peligroso, se usa para separar el oro del sedimento. Una parte queda en el suelo, otra se evapora y cae con la lluvia, y el resto termina en los ríos. Un estudio de la Universidad de Stanford en 2021 encontró que en comunidades indígenas del Amazonas, el 78% de los habitantes tenían niveles de mercurio en la sangre por encima de los límites seguros de la OMS. Esto causa daños neurológicos, especialmente en niños, y problemas renales y cardiovasculares en adultos. Pero el mercurio no se queda en la Amazonia. Se transporta por el aire y el agua, llegando incluso al Ártico, donde afecta a osos polares y focas. En Indonesia, la extracción de estaño para fabricar componentes electrónicos, como los de los smartphones, ha destruido arrecifes y llenado playas de lodos tóxicos. En Sudáfrica, las minas de platino liberan cromo hexavalente, un carcinógeno que ha contaminado el río Olifants. En Chile, la minería de litio para baterías de autos eléctricos está secando los salares, agotando acuíferos que comunidades indígenas han usado por siglos. Pero todo esto no es accidental. Es el resultado de un sistema que prioriza el crecimiento económico sobre la salud pública y los ecosistemas. Las industrias químicas, las agroindustrias y las empresas mineras
operan bajo marcos regulatorios débiles o corruptos. En muchos países, las empresas pagan multas mínimas por contaminar, mientras los costos sociales y ambientales los pagan las comunidades vulnerables. Y no olvidemos la ironía. Muchas de estas industrias se justifican como necesarias para mejorar la vida. ¿Cómo puede ser esto si el precio es envenenar el agua que bebemos? Un ejemplo es la industria farmacéutica, que salva vidas con medicamentos, pero cuyas fábricas en India y China liberan residuos no tratados en ríos. Un informe de la ONG Changing Markets Foundation en 2022 reveló que en Hyderabad, India, el río Musi tiene niveles de antibióticos que superan 1000 veces los límites seguros. Esto no solo contamina el agua, sino que fomenta la resistencia bacteriana a antibióticos. Un problema que la OMS considera una de las mayores amenazas para la salud global. ¿Y qué hay de las soluciones? Algunas existen, pero requieren voluntad política y cambios radicales. En Suiza, las plantas de tratamiento usan carbón activado y ósmosis inversa para eliminar microcontaminantes. En los Países Bajos, los agricultores usan sensores para aplicar fertilizantes con precisión, reduciendo el escurrimiento. La innovación también juega un papel. Empresas como Notpla en el Reino Unido desarrolla envases biodegradables a partir de algas, reduciendo la dependencia del plástico. En Estados Unidos, startups como Agrivi ofrecen software para optimizar el uso de fertilizantes, minimizando el desperdicio. En Colombia, comunidades indígenas usan plantas nativas para filtrar mercurio del agua, combinando tecnología ancestral con ciencia moderna. Pero el mayor desafío es cultural. Nos hemos acostumbrado a ver el agua como un recurso ilimitado, algo que siempre estará allí cuando lo necesitemos. Olvidamos que es un sistema cerrado. Toda gota que contaminamos hoy será la misma que bebamos mañana. ¿Y qué podemos hacer como individuos? Reducir el consumo de productos con embalajes plásticos, evitar tirar medicamentos al inodoro, apoyar a agricultores que usan prácticas sostenibles y exigir a nuestros gobiernos regulaciones más estrictas. Pero también educar, porque la contaminación no es solo un problema técnico, es un problema de ignorancia. Cuanto más sepas, más difícil será ignorarlo. Sin embargo, el futuro no es inevitable. En 2023, la Unión Europea lanzó la iniciativa Zero Pollution, que busca eliminar los químicos peligrosos del medio ambiente para 2050. En Kenia, activistas jóvenes usan TikTok para denunciar la contaminación del lago Victoria. En Brasil, comunidades indígenas ganaron un caso histórico contra empresas mineras que dañaban el río Xingu. Estos son pequeños pasos, pero son señales de que el cambio es posible. Pero mientras los gobiernos debaten y las corporaciones calculan costos, el agua sigue envenenándose. Cada día, 2 millones de toneladas de aguas residuales industriales y domésticas entran en los ríos del mundo. Cada año, 1.8 millones de personas mueren por enfermedades relacionadas con el agua contaminada. Y cada minuto, un niño en África muere por diarrea causada por beber agua no potable. Esta no es solo una crisis ambiental, es una crisis humana. Porque cuando contaminamos el agua, no solo destruimos ecosistemas, también robamos futuro a las próximas generaciones. El agua es la memoria de la tierra. Contiene la historia de nuestros errores y nuestras esperanzas. Y ahora, depende de nosotros decidir qué tipo de legado queremos dejar. ¿Te unirás a la lucha por un mundo donde el agua dulce sea un derecho, no un privilegio? Elige, porque el tiempo se acaba.